¿Qué tal, mis queridos hermanos y amigos? Pastor Diego, muchísimas gracias. Pastora Mariela, muchísimas gracias por permitirme ser parte de esta conferencia. La verdad que para mí es una alegría enorme cada vez que voy a Virrey del Pino. Siento el amor, el cariño de todos nuestros hermanos allí que me reciben con esa prontitud, con esa actitud de servicio, de amor. Hacen que uno se sienta tan cómodo y se sienta tan bien en el lugar donde ustedes tienen la iglesia. Así que mis cariños, mis respetos para todos ustedes. Un privilegio formar parte de una grilla de diferentes pastores y ministerios que realmente han marcado la vida de todos ustedes a través de cada exposición. Así que mi gratitud una vez más al pastor Diego Pérez, a la pastora Mariela y a todo el equipo de Manantial de Bendiciones La Matanza. Qué gran trabajo están haciendo allí dándole de comer a las personas, llevando el poderoso mensaje del Evangelio de Jesucristo. La palabra de Dios no está presa y por eso a través de la vida de muchos de ustedes el reino de los cielos se va estableciendo en las vidas que van siendo tocadas. Mientras reciben una bolsa de comida, también reciben la poderosa palabra de Dios. Mis felicitaciones para cada uno de ustedes que hacen una labor realmente extraordinaria junto a sus pastores Diego y Mariela Pérez. Hoy quiero hablarles sobre dimensionarnos. Y ahí estoy entonces con este tema que me toca hoy poder explayarme, compartirles, ayudarles a entender hacia dónde Dios quiere llevarnos. Y saben ustedes, la palabra dimensionar también significa estimar la magnitud de una situación o de un acontecimiento. Algo realmente fuera de serie, algo que Dios quiere ensancharte, algo que Dios quiere hacer con tu vida y con la mía, con este ministerio joven, pero que a la vez está siendo de tanto impacto en la ciudad donde se encuentra. Por eso yo creo que Dios quiere hacer algo sumamente importante y el tema que hoy quiero hablarles es dimensionarnos en el tiempo. Pensaba, ¿de qué puedo hablarles? De crecimiento, de multiplicación, ¿de qué puedo hablarles a nivel dimensionarnos en el tiempo? Y Dios me llevó a un pasaje bíblico que nunca lo he predicado, solamente lo he preparado para ustedes, solamente para ustedes. Este tema va a quedar en mi aljaba. No lo he predicado en San Martín, no lo he predicado en ninguna conferencia. Es la primera vez que voy a compartir esta palabra con todos ustedes. Para mí es una alegría que Dios me haya puesto este mensaje de dimensionarlos para que ustedes puedan disfrutarlos. Así que si les parece, nos ajustamos los cinturones y despegamos hacia este tiempo de revelación, de palabra, y estoy seguro que Dios les va a tocar de manera especial. Ahí donde usted está, ¿qué le parece si entonces damos lectura al pasaje bíblico? Dice así la palabra del Señor. En el libro de Génesis capítulo 5, verso 1, luego vamos a leer una serie de versículos bíblicos, ahí nos vamos a ir encontrando con esta riqueza extraordinaria de esta palabra. Dice así: este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Ahí está Dios dimensionando esta pareja. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Sigue diciendo, y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Y así comienza a hablar de la genealogía. Pero llega al punto donde me quiero frenar un instante para no ser extenso en el pasaje bíblico que les estoy leyendo. En el versículo 21 dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ahí donde usted está, como yo creo en el poder de la declaración, y también sé que sus pastores creen en esto, vamos a levantar las manos, si usted puede hacerlo en su casa o donde se encuentre, y diga conmigo así: Señor Jesús, gracias por tu palabra.
Yo creo que tu palabra es verdad y que hoy vas a dimensionarme en un estado espiritual, en mi mente, Señor, en mis pensamientos, en mi estructura. Algo va a ocurrir en mi vida. Vas a ensanchar mis pensamientos, aún mis proyectos. Señor, serán bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Dios, creo en tu palabra, recibo tu palabra. Y ahí si puede levanta sus manos y dice, vacíame de mí y lléname de ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ustedes saben que dimensionarnos, como les dije, es entonces, si pudiéramos decirlo de manera más fácil, es ampliarnos en el conocimiento, en los proyectos, es decir, potenciarnos hacia algo mucho mayor de lo que estamos viviendo. Y siempre que pensamos en nuestro futuro, también pensamos en los que saldrán de nosotros, en lo que ocurrirá con los que salgan de nuestros lomos, hijos, nietos, bisnietos, etc. Hijos espirituales, personas que vamos formando. ¿Qué iba a saber Gamaliel? Que iba a dimensionar a este muchacho Saulo de Tarso a ser el apóstol Pablo. Ni siquiera lo sabía Gamaliel. Sin embargo, Dios le está permitiendo a ese hombre que lo forme en el conocimiento, porque luego, después de aquel viaje a Damasco, se iba a encontrar con el poder de Dios sobre su vida, que iba a cambiar rotundamente su destino y Dios lo iba a dimensionar a esferas mayores. ¿Recuerdan ustedes en el libro de los Hechos, capítulo 9, cuando Dios le habla a Ananías, el profeta, que tiene temor de ir a orar por Saulo de Tarso, porque está ciego y está ayunando, y Dios le dice, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre ante reyes, gobernantes y tanta gente de eminencia? Lo que estaba haciendo Dios con la vida de ese hombre lo estaba dimensionando a un nivel que realmente nunca hubiera imaginado Saulo de Tarso, que se iba a transformar en ese Pablo que iba a escribir estas tremendas epístolas paulinas que nos iban a llenar a nosotros de conocimiento, de fortaleza y de inspiración. El hombre había estudiado, había sido formado por Gamaliel, un hombre sumamente respetado, pero que ahora él ni siquiera sabe lo que va a empezar a ocurrir en su vida. Y creo que esto también nos comienza a ocurrir a nosotros. Dios comienza a dimensionarnos. Nos hemos preparado. Dios nos ha rodeado de personas sumamente importantes en este tiempo. Pero esas personas son eslabones que nos unen a un proceso de dimensionamiento. Así que, queridos hermanos, ¿por qué entonces yo como pastor les leo este pasaje bíblico? Hoy vamos a ir los planos de lo que hemos empezado a construir en nuestra vida, que están en nosotros, pero que no mueren en nosotros, sino que continúan después de nosotros, como dije, en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestros nietos espirituales, en la vida de nuestros bisnietos espirituales, porque al fin y al cabo somos nosotros el fruto de ciertas personas que han entregado su vida al Evangelio. Hace algunos años atrás me encontré con un hombre que hace poco partió a la presencia del Señor. Me dijo, ¿en qué iglesia naciste? Le dije que había nacido en una iglesia muy pequeña del partido de La Matanza frente al autódromo municipal. Ese hombre me dijo, ¿sabes que quien abrió esa iglesia fui yo? Es decir, me dijo entonces que sos mi bisnieto espiritual. ¿Qué iba a pensar yo que esa iglesia que ese hombre estaba abriendo iba a ser el lugar donde yo iba a recibir a Cristo y donde me iba a postrar en ese altar llorando y entregando mi vida a Jesús? Ese hombre nunca imaginó que yo era por ahí un fruto de esa iglesia que él había abierto, pero ya pasando su carrera y su tiempo de evangelización y de predicación del Evangelio, siendo un hombre respetado en una convención nacional, nos encontramos y salió a relucir que había sido yo un bisnieto de ese hombre que había entonces abierto por llamado de Dios esa congregación. La señalización de los caminos recorridos. A medida que nosotros vamos transitando en la vida, marcamos surcos en la vida de aquellos que vienen atrás nuestro. O mejor dicho, son personas que van a ser dimensionadas por el ministerio que llevamos. Nunca terminamos de entender y de comprender cuánto Dios está haciendo a través de nuestra vida y a través de un mensaje, a través de un consejo, a través de la lectura de la palabra.
Por eso siga predicando el Evangelio, porque usted está tocando, usted está bendiciendo, usted está siendo una persona realmente de favor, de gracia por el poder del Espíritu Santo. Deje que el Espíritu Santo lo impulse. Deje que el Espíritu Santo lo lleve como el viento. Permítale que Dios lo impulse a dimensiones mayores, cual nunca antes usted hubiera imaginado. Miren, hoy les voy a hablar de 4 verdades, recuerde, 4 verdades que encontramos en la riqueza de este mensaje que les estoy predicando, que nos deja ver en las generaciones. Saben, en este pasaje bíblico, por ejemplo, quiero hablarles que Dios es un Dios generacional. Es un Dios que está interesado en tu generación, pero que también se interesó en la generación que fue antes que nosotros. Y así sucesivamente, pero Él también está interesado en las generaciones que están, que vinieron y que seguirán después de nosotros. Él es un Dios generacional. De generación a generación debemos recordar sus obras. De generación a generación, yo quiero que mis hijos amen a este Dios que yo amé. Y yo estoy seguro que aquellos que me pastorearon desearon que yo ame a Dios como ellos lo amaron. Usted ame a Dios como lo aman sus pastores. Mire, imite su fe. Obsérvelos, ahí están como soldados plantados, dando de comer a la gente, arriesgando su vida con el COVID-19, llevando el mensaje del Evangelio sin temor alguno, alquilando un lugar enorme en la Ruta 3 cuando muchas iglesias se están cerrando. Mire la dimensión de fe de ese hombre y de esa mujer que está haciendo esta conferencia. Y usted es parte, usted que tiene pastor, usted que tiene una iglesia. Usted observe esa fe, imite esa fe. Dios les está enseñando y les está ayudando a dimensionar las cosas. Miren, a medida que nos vamos estructurando, nuestra capacidad de dimensión se cierra. Hace algunos años atrás, creo que fueron 2 años, fui a predicar a la iglesia donde yo nací, al mismo lugar donde me arrodillé para abrazar la fe en Jesucristo. Pasaron muchísimos años, habían pasado no sé cuántos ya años que yo no iba por ese lugar. Pero cuando llego y voy a predicar porque me invitan y dicen, no, Alberto Rey nació en esta iglesia, para mí esa iglesia era enorme. Y la verdad que cuando entré vi la iglesia tan pequeñita en la dimensión que yo, por ejemplo, hoy estoy predicando por misericordia y por gracia de Dios. Es decir, que muchas veces nuestra visión nos demarca una dimensión que nosotros creemos que es grande. Por eso creo que Dios toma a Abraham y lo saca de la tienda para que Abraham pueda ver el cielo, para que Abraham pueda dimensionar lo que tiene por delante. Dios le está enseñando a Abraham a que no mire, sino que observe. Cuando lo saca, lo hace mirar el cielo, pero luego lo manda a observar el cielo. Y le dice, así será tu descendencia. Si puedes contar las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Entonces se podrá contar, imposible de contar. Es que Dios lo estaba llevando de ver a observar a una dimensión mayor. ¿Puede creer usted por su fe? ¿Puede creer en este Dios grande que esas promesas que Dios le dio sobre tu familia, que tu familia se va a convertir, que se va a hacer realidad? ¿Usted puede creer que en medio de esta pandemia, donde tanta gente tiene miedo, esas personas que se burlaban hace tiempo del Evangelio vendrán a rendirse a los pies de Jesús y arrodillarse diciendo que lo necesitan como Salvador personal? ¿Usted cree que no es una gran oportunidad en medio de tanta necesidad económica que Dios dimensione la iglesia a niveles poderosos con milagros, prodigios y maravillas? No solamente milagros corporales van a empezar a suceder, acuérdese lo que yo le estoy diciendo ahora, van a empezar a ocurrir milagros económicos como nunca antes. Observe, Dios no le está haciendo faltar a su pueblo absolutamente nada, más bien sobra, más bien sobra. Óigame, Dios está dimensionando nuestra fe, nuestra visión, nos está enseñando a observar. Mire lo que dice la palabra, como es un Dios generacional, de generación a generación debemos recordar sus obras. Y yo tomé algunos versículos bíblicos para compartir con ustedes. Por ejemplo, el Salmo 145:4. Mire lo que dice. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Mire 2 cosas. Anunciaremos sus obras y las celebraremos. Vamos a celebrar lo que Dios hace.
Celebre que Dios le ha dado vida. Celebre que Dios lo ha sanado de la enfermedad. Celebre que Dios ha prosperado su vida y su camino en medio de la necesidad. Pero dice, anunciará tus poderosos hechos. Cuéntelo. Cuente lo que Dios ha hecho, poderosos hechos, cuéntelo de generación en generación, que lo sepan mis hijas, que lo sepan mis nietos, que lo sepan mis bisnietos, que lo puedan contar, porque la verdad es que tenemos un Dios que quiere que en las generaciones quede entonces grabado, plasmado sus obras maravillosas. Su bendición será sobre nuestra generación, su bendición y sobre nuestros renuevos. ¡Qué hermoso! Oiga, su bendición será sobre nuestra generación y sobre nuestros renuevos. ¿De dónde lo saca? Lo saco de Isaías capítulo 44, verso 3. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal. Oiga, agua sobre lo seco. ¿No le suena conocido? Agua sobre lo seco y río sobre la tierra árida. ¿No le suena parecido? Y sigue diciendo, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. ¡Qué extraordinario! Dios está diciendo entonces que su espíritu derramará sobre tu generación. Mi vida será entonces bendecida por un derramamiento del Espíritu Santo, pero que también la bendición será sobre nuestros renuevos, sobre nuestros retoños. La bendición será sobre tus hijos. La bendición que está en ti no solamente queda en ti, sino sigue en tus hijos y va creciendo de manera acelerada. Miren, 10 generaciones pasan en este capítulo. 10, ¿escuchó? 10 generaciones desde Adán. Es impresionante. Desde Adán a Lamec, 7 generaciones en el capítulo anterior. Y desde Adán a Noé, 10 generaciones. Impresionante. 10 generaciones en un capítulo en el que estábamos leyendo y 7 en el anterior. Pero es llamativo. Es llamativo cómo el Señor de generación en generación, Él entonces va marcando ciertas personas dentro del obrar de las generaciones. Menciona en ese capítulo. Ahora fíjese usted, la revelación de Dios tiene una continuidad. La revelación divina tiene una continuidad. No solamente está en nosotros, se apodera de nosotros, está la bendición en nuestra vida y en nuestra generación, sino que continúa en nuestras generaciones, dimensionándonos, porque lo que Dios hará realmente es grande. Es tan poderoso y es tan glorioso que usted será parte de uno de los movimientos más extraordinarios que hasta ahora la iglesia no ha experimentado, pero que está a punto de experimentar. ¿No es esto glorioso? ¿No es esto para decir un amén, un gloria a Dios, un aleluya? Hay gente que se está conectando y me llena de alegría porque gente está replicando esto, muchos se están enganchando, muchos están recibiendo esta palabra. Te digo a ti que el Señor te va a dimensionar a niveles poderosos. Si hay pastores que me están viendo, les digo, pastores, prepárense. Porque cuando pareciera que todo, absolutamente todo va hacia atrás, cuando pareciera que nada se mueve, hay cosas que están ocurriendo. Compra sillas por fe, porque sé que van a venir oportunidades, porque van a haber personas que van a decir, ya no puedo hacer fiestas, así que voy a vender mis sillas, cómprelas, es una oportunidad. Vienen oportunidades donde hay gente que dice, ya no puedo tener un negocio, no lo puedo sostener. Y hay lugares que se van a abrir de manera estratégica. Para muchos pastores, abran sus ojos espirituales, porque vendrán oportunidades cual nunca antes la pudiste haber tenido. Cuando fuiste a averiguar valía fortuna, hoy te van a ofrecer lo que vale oro a precio de paja. Eso es lo que Dios va a ocurrir, va a ser en este tiempo y va a ocurrir en muchas de nuestras vidas, porque Dios comienza a dimensionar la iglesia a cosas mayores por el poder del Espíritu Santo. Lo del Señor continúa en nosotros y después de nosotros. En un momento, orando por una persona con un cargo muy importante a nivel político, yo estaba orando en una reunión y esta gente realmente de mucha influencia, y tomo su brazo para orar y literalmente siento 2 manos que se ponen sobre mi antebrazo. Fue espeluznante, sentí toda mi piel que se erizó, fue algo muy fuerte.
Eran dos manos con garras que me tomaron el antebrazo, me lo apretaron de tal manera que me dolió hasta el otro día el antebrazo. Mis hijas, mi familia lo sabe porque se los conté. Esto fue muy fuerte. Después que terminé de orar por la persona, no impuse las manos en su cabeza, solamente poniendo mi mano sobre su brazo, sentí yo sobre mi antebrazo que estaba orando por esta persona, esas garras que se posicionaron y me quedó esa sensación hasta el otro día. Saben, en ese momento que yo estaba orando por esta persona, sentí al Espíritu Santo que me habló de esta manera y se los quiero compartir. El Señor me dijo en ese momento que yo estaba orando, el propósito es mayor que el instrumento. Oiga esto, el propósito es mayor que el instrumento. Lo que Dios me estaba diciendo es entonces que los instrumentos sí son importantes, pero el propósito es mayor. Hoy nosotros estamos en el propósito que mucha gente llegue al conocimiento de Cristo. El propósito es que la gente ingrese al reino de los cielos. Nosotros somos los instrumentos. Nosotros no somos la última Coca-Cola del desierto. Nosotros somos instrumentos que Dios utiliza mientras nos dejamos utilizar por Él. Termina con nosotros, nos lleva a su presencia y si Cristo no viene antes, se levantará otra generación en el mismo poder o en mayor poder a través del Espíritu Santo, porque el instrumento es el que va llevando el camino paso a paso hacia el propósito de eternidad. Usted puede ser un instrumento como soy yo, cada uno de nosotros, pero mayor es el propósito. Vamos hacia ese propósito, por eso Dios es un Dios de generaciones. Es un Dios que no dice, bueno, no lo pude hacer con Enoc, no lo pude hacer con Elías, hasta ahí me quedé. No, vienen otros. Por eso a Elías le dice, ¿qué haces acá, Elías? Todavía hay reyes que ungir y tienes que ungir también a un profeta que seguirá después de ti. Será el instrumento después de ti, porque contigo termino, pero sigo en el propósito con otro profeta. De esa manera, estas 10 generaciones van encadenadas, pero me quiero frenar en 2 hombres que son sumamente importantes. Solo 2 de ellos se destacaron, 2 absolutamente maravillosos, todos los de la generación, pero en 2 Dios se destacó de manera gloriosa. En primer lugar, en uno de los que se destaca está en el versículo 22 del capítulo 5. Lo leyó conmigo hace un ratito, versículo 22 del capítulo 5. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Oiga, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Versículo 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Caminó Enoc con Dios en medio de generaciones que estaban muchas veces como yéndose de la voluntad de Dios. Aunque había gente en la genealogía y habían personas que llevaban vidas piadosas, pero que no sobresalían en la generación. Pero Dios observa que en medio de esa generación, algunas olvidadizas de Dios, algunos que no lo amaban de la manera que Él hubiera querido, o que buscaba hombres que lo amaban de esa manera, lo encuentra Enoc que llevaba una vida conforme a la voluntad de Dios. Lo encuentra Enoc caminando con el Señor, llevando un camino recto delante de los ojos de Dios. Y entonces allí se da cuenta que Enoc es el compañero de camino de la vida y que iba de la mano con Dios en cada proyecto que hacía. Estamos en tiempos de generaciones totalmente complejas, difíciles, pero ¿cómo es usted con Dios? ¿Camina con Dios? ¿Es usted de los que guarda la integridad? ¿Es usted de aquellas personas que dicen, yo quiero que Dios me dimensione a pasos agigantados, a cosas extraordinarias? Yo quiero ser de aquellas personas, de aquel hombre o de aquella mujer que camina con Dios y puede ver la mano poderosa del Señor. Yo creo que usted puede hacerlo. Yo creo que usted está en medio de esa lista. Yo creo que estamos nosotros como instrumentos caminando con Dios en medio de una generación corrupta, en medio de una generación opaca, oscura, en medio de una generación que quiere sacar a Dios de las leyes, que lo quiere desplazar. Sin embargo, hay gente como nosotros que caminamos con Dios todos los días.
que tratamos de ser mejores personas a diario. Y Dios está buscando eso. Lo que viene se va a acordar de mí. Lo que viene es tan grande cual nunca antes hubo sobre la tierra un movimiento como el que va a estar a punto de comenzar. Y Dios está visualizando a aquellos que caminan con Él, que guardan el corazón, que no están jugando el Evangelio, que no están prendidos en ningún chimenterío, en ninguna habladuría, en ningún pecado oculto, que están guardando su vida para alinearla con Dios, porque saben que es importantísimo ligarnos a la voluntad del Padre en tiempos de dificultad. Ahora bien, luego Dios lo lleva. Dios lo lleva a Enoc y deja una marca. En la Biblia nos deja una marca que entonces cuando caminamos con Dios, Dios nos puede llevar a ver cosas que ojo no vio ni oído yo. Cuando caminamos con Dios, a Dios le gusta tenernos más cerca. Y eso es extraordinario. Qué alegría, qué gozo, qué felicidad nos da el saber que en medio de esa generación estos dos hombres se van a destacar. Uno fue Enoc. El segundo que se destaca es Noé. Noé se destaca también en medio de esa generación. En el capítulo 6, versículo 8 y 9, si usted me acompaña. Capítulo 6, versículo 8 y 9. Mire lo que dice la palabra del Señor, tremendo. Dice esta palabra, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y sigue diciendo, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios, vuelve a decir, caminó Noé. Es decir que Dios nota que Enoc caminó con Noé, pero este hombre, Noé, también caminó con Dios. ¡Qué cosa extraordinaria! Es decir, nos encontramos con dos hombres que van a sobresalir en medio de esa generación porque habían caminado con Dios. Se lo vuelvo a leer porque se lo quiero regalar para que se le quede grabado en la mente. La gente dimensionada es la gente que camina con Dios. La gente que va a hacer cosas realmente relevantes son los que caminan con Dios. La gente que van a ensancharse en dimensionamiento son los que caminan con Dios todos los días de su vida. Miren ustedes, lo vuelvo a leer, versículo 9. Dice que estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¡Qué extraordinario! Es decir, entonces, que este hombre caminó con Dios. Caminó como lo hizo Noé. Dios también busca personas para dimensionarlas. Dios también está buscando esa gente especial. Mire, en Noé Dios pone un gran propósito. En Noé Dios tiene un gran proyecto. Es construir el arca. ¿Sabe cuánto tardó Noé? Lo dije la vez pasada. Noé tardó entre 100 y 120 años en construir el arca. 100 a 120 años. No estoy diciendo 2 años. No estoy diciendo 3. No estoy diciendo 10. No estoy diciendo 20. Miren, ¿cuántas generaciones hoy pasarían y no verían el arca terminada? Noé ocupó 100 a 120 años en construirla, conforme al proyecto que Dios le había dado. Y el hombre se mantuvo en fe. Hay gente que Dios está probando para grandes cosas, pero no tienen paciencia. Y cuando no tienes paciencia, no te puede dimensionar. No puedes enfrentar grandes tempestades, como fue el diluvio, con una barcaza pequeña, que te puede llevar 5 años hacerla, o 2, o 3. Tenía que ser un barco sumamente importante. Tenía que traer la madera que Dios le había dicho que tenía que traer. Tenía que calafatearla a esa barcaza, a ese barco enorme. Tenía que hacerle los habitáculos conforme a lo que Dios le había diseñado en ese proyecto. Y tenía que encontrar en ese hombre una paciencia sumamente importante. Y esto es lo que encontró en Noé. Encontró un hombre dispuesto, un hombre trabajador, un hombre justo, un hombre que caminó con Dios, un hombre en que Dios pudo poner un gran proyecto de dimensionamiento para que afecte el mundo entero. ¿Será que encuentre en nosotros también esa capacidad
¿Será que Dios puede entonces buscar en nosotros esa gente de paciencia y saber, Dios no me lo dio, pero me lo prometió y sé que va a venir? Mientras tanto trabajo, mientras tanto me santifico, mientras tanto camino en santidad a pesar de todo lo que ocurra a mi alrededor, porque yo no voy a perder mi galardón. ¿Saben? Este hombre Noé fue entonces ese hombre que Dios buscó en su generación. ¿Cómo te está buscando a ti? Para depositar, como dije, un gran proyecto como esa construcción del arca. En esa arca iba a encapsular el plano original de la vida animal y de la vida humana. Esa cápsula de madera estaba guardando el plano original de la creación, porque Dios de Noé y de su familia llenaría la tierra, y de los animales y de las aves y de los reptiles que estaban en esa arca también volvería a llenar la tierra. Por eso digo que en esa cápsula de madera estaba el plan original de la vida animal y de la vida humana. Dios también busca personas para dimensionar en este tiempo aquellos que se destacan en la generación. Veo que siempre Israel quiso ser igual a los demás pueblos, ¿no? Querían ser igual a los paganos, querían tener reyes, y así fue que llega Saúl al reino. Siempre luchaban como para ser igual a los demás. Sin embargo, Dios quería que ellos sean distintos. Siempre Dios está buscando gente distinta en medio de la generación. Y cuando hablo distinta, hablo de gente que no se va a corromper. Hablo de gente que realmente va a pasar un tiempo con Dios, que va a caminar con Dios, que va a vivir una vida plena en el Espíritu Santo. Tercera verdad, cuando las generaciones se corrompen, Dios saca sus mejores soldados. Sí, cuando las generaciones se van a corromper, Dios entonces toma sus mejores soldados de su ejército. Y ahí los toma para hacerlos entonces personas notables en medio de generaciones que están como deteriorándose a pasos agigantados. No te contaminarás en medio de tu generación, no importa lo que pase a tu alrededor. Este es un tiempo que Dios creo nos permite a todos nosotros en este tiempo de 5 meses, porque ya no es cuarentena, de 5 meses de estar encerrados. Dios nos permite volver al altar familiar, a un altar que muchos habíamos abandonado, pero que ahora tenemos la posibilidad de volver entonces a restablecer. Un cuchillo, por ejemplo, de acero, hace muchos años, uno de mis profesores tremendos de Levítico, de Números, estoy hablando de un gran hombre de Dios, de un hombre que llamativamente formó la vida de muchos hombres de Dios, y la mía también fue bendecida, inspirada a través de él. Estoy hablando de David Grams, un hombre impresionante de Dios. Nunca voy a olvidar una ilustración que hizo en la iglesia que había comenzado a pastorear. Él hablaba de la necesidad de estar en el mundo sin contaminarnos. Y entonces llevó un cuchillo de acero inoxidable y lo clavó en una maceta. Así que ese día él dijo, es imposible que este material se oxide estando en la tierra. Si fuera un material de hierro, seguramente se oxidaría. Seguramente estaría lleno de suciedad. Pero como es de acero inoxidable, fíjense que no le hace absolutamente nada. Él saca el cuchillo y con un trapo lo limpia y estaba impecable. Así es nuestra vida. Podemos estar rodeados en un mundo oscuro, lleno de mugre, de desvalorización por la vida, con gente que ha abandonado los preceptos de Dios, gente que ya no le importa absolutamente nada la vida del otro, gente que ha perdido los valores que sus padres le han enseñado. Sin embargo, nosotros en medio de una sociedad que gime, en medio de una sociedad que se va desmoronando, no estoy hablando de la Argentina, estoy hablando del mundo entero, podemos ser como ese cuchillo de acero inoxidable, que podemos estar mezclados en medio de una sociedad y de una generación corrupta, pero siendo nosotros personas que no nos contaminemos con el mundo. Gente que Dios dimensiona, son personas que Dios va a utilizar de manera poderosa. A usted Dios lo quiere utilizar. Por eso muchos de nosotros tenemos que pasar por el dolor,
muchas veces por la tristeza, muchas veces por la enfermedad, muchas veces por la necesidad, pero jamás Dios nos abandona. Son pruebas y esas pruebas usted las va pasando y usted las va salteando y usted va creciendo y usted se va desarrollando y se da cuenta que después de esa prueba usted sale más fuerte que nunca. De allí es que el libro de Romanos dice: ¿quién me separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, peligro, espada. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, contados como ovejas de matadero. Pero antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es decir, entonces, que Dios me puede dimensionar, porque no hay absolutamente nada para aquel que ha sido marcado en una generación, para marcar diferencia y para llevar gloria al Padre. No importa por qué lucha tenga que pasar, mi justicia, mi santidad, mi vida relacionada con Dios, mi conexión con Dios no se ha cortado, y en medio de la generación que vivo, sigo siendo un instrumento que espera ser utilizado por la poderosa mano de Dios. Donde esta generación verá entonces, claro que verá, a los hijos de Dios. A los hijos de Dios los verá aflorar en el poder del Espíritu Santo. No sabemos cuántos años transcurrieron en estas generaciones como Cuarta Verdad. No sabemos cuántas generaciones pasaron. Seguramente fueron 10, pero ¿cuántos años en medio de esas generaciones? Es muy difícil poder contar con exactitud las cantidades de años. ¿Y cuántas cosas ocurrieron en esas generaciones? Pasaron cosas hermosas, cosas tristes, lloraron, rieron, muchos murieron sin ver ni siquiera el cumplimiento de lo que se les había dicho, porque no entendieron que el propósito es más importante que el instrumento. Lo que no ocurra contigo será con la vida de tus hijos y sucesivamente será con la vida de nuestros nietos. Historias, como les contaba, de alegrías, de tristezas, de éxitos, de fracasos, experimentaron todos estos patriarcas y todas estas generaciones. Pero el mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y la manifestación de los hijos de Dios son de aquellos hijos de Dios que se han guardado en medio de la generación y no han jugado al Evangelio yendo y viniendo, sino que se han determinado a estar firmes, pase lo que pase y cueste lo que cueste. Señor, ayúdame a ser como Enoc, le podemos decir al Señor, a caminar contigo siempre. Ayúdame, Señor, ayúdame a ser como Noé, un hombre que no solamente caminó contigo, sino que tú puedas depositar la confianza en mí para poner grandes proyectos por los cuales tú te vas a manifestar. Y no importa cuánto tiempo pase, sé que lo que me dijiste, que lo ibas a hacer conmigo, lo vas a hacer, aunque continúen mis generaciones. Señor, dimensióname a ver lo grandioso y poderoso y extraordinario que puedes hacer conmigo si me dispongo a caminar contigo todos los días de mi vida. ¿Cuántos de los que están hoy escuchando esta conferencia están dispuestos a decir, sí, Señor, yo quiero realmente que me utilices? Te voy a decir que serás probado, como lo fue probado Enoc seguramente, como lo fue probado Noé seguramente, en la burla de tanta gente de aquel tiempo que le dirían, ¿y el mar cuándo viene? Viejo loco, vaya a saber las cosas que le decían. Pobre hombre, burlándose, teniendo no solamente la burla de toda la gente, sino sus propios hijos, escuchando cómo se burlarían de su padre, con deseos a vengarse o a defenderse. Sin embargo, ahí Enoc, siendo justo en medio de la generación, tenía que aprender a callar. ¿No es esto realmente extraordinario? ¿No es esto realmente extraordinario? La gente que se destaca no es la gente que se defiende. La gente que se destaca es la gente que dice, yo quiero que Dios cuente conmigo, pero no voy a reaccionar como el mundo está reaccionando. La gente que se destaca es la gente que sabe callar cuando lo buscan para pelear. La gente que se destaca es la que no se defiende cuando se burlan de ellos. Dice que Jesús callaba. Jesús callaba. Yo no me encuentro a Jesús
golpeando a aquellos que lo golpeaban, volviéndoles a escupir a aquellos que lo escupían. Yo no me lo encuentro a Jesús sacándose el velo de la cabeza y repartiendo bollos a 4 manos. Yo lo veo a Jesús diciendo, Padre, perdónalos, aunque está desfigurado, y habían descargado toda su furia en su cuerpo, toda su bronca, toda su impotencia en alguien inocente. Yo veo a Jesús mirándolos con amor y ternura y diciendo, Padre, perdónalos, porque aunque me han volcado toda su bronca y toda su ira, el peso del pecado del mundo también está sobre mí. Yo quiero que los perdones, Padre, porque no saben lo que hacen. ¿Cómo Dios nos puede dimensionar si todavía nos vengamos, todavía estamos hablando mal de otros, todavía nos enojamos cuando hablan mal de nosotros y no somos capaces de perdonar? Enoc caminó con Dios todos los días, todos los días de su vida caminó con Dios. Y Dios se apegó tanto a Enoc que lo llevó a vivir con él, que lo arrebató. Vio a Noé vivir en medio de una generación perversa y dañina, una generación burlona, una generación que era de lo peor, casi tal vez como las generaciones que vivimos hoy. ¿Y sabe qué? Dios dijo, basta, me cansé, les di tantas oportunidades a estas generaciones y el pecado ha llegado hasta el cielo. ¿Qué nos diferencia de aquellas generaciones a esta? La generación de maldad es un calco reflejo entre una y otra. ¿Habrá algunos Noé? ¿Habrá algunos Enoc en los cuales Dios diga, le voy a dar una oportunidad nueva a este mundo, que hiede, que el pecado llegó al cielo? Voy a dimensionar mi poder a pasos agigantados. Voy a hacer milagros que no hice todavía en la tierra. Y los voy a hacer con aquellos que se han atrevido a caminar conmigo. A pesar de todo, ellos han visto mi gloria y a pesar de que los han lastimado, herido, les han fallado, han permanecido fieles. Están firmes en mi camino. Son gente en la que yo puedo depositar mi confianza y que les puedo mostrar grandes proyectos que yo voy a hacer en estos últimos tiempos. ¿Sabe por qué? Porque cuando esto ocurra, Dios te utilizará a dimensiones que nunca hubieras imaginado. Irás a los hospitales y la gente se sanará. Irás a hablar con un matrimonio y solamente sin hablar, al mirarlos, se van a quebrantar y van a pedir perdón, porque donde entres, entrará la presencia de Dios. Subirás a una plataforma pensando que vas a cantar una linda canción y solamente al pasar y al pisar una plataforma, la gloria de Dios caerá sobre la gente como lo estoy sintiendo en este mismo instante. Acá lo estoy sintiendo, siento que el Espíritu Santo me eriza todo el cuerpo. Siento que Dios te está diciendo, te quiero utilizarte, no nos queda mucho tiempo. El propósito es grande. El reino de los cielos, el campo ya está para la siega. Necesito a mis obreros para dimensionarlos para la gran cosecha. Necesito gente capaz de caminar conmigo como lo hizo Enoc, como lo hizo Noé. Necesito hoy tomar de esta generación, como tomé la generación de aquellos. Quiero tomar de esta generación algunos, para que mi poder sea visto a todo nivel sobre la faz de la tierra. Estarás predicando con algún traductor y se soltará la palabra en tu boca, y aunque en tu pensamiento estés hablando castellano, quizás estés predicando en francés o en inglés, o en cualquier idioma o en cualquier dialecto, dimensionados a predicar, dimensionados en milagros, dimensionados en expansión. Va a ser algo realmente glorioso. Lo siento en mi alma y en mi espíritu, porque no es para tu gloria ni para la mía, es para gloria de Él, porque el reloj corre
y el tiempo que nos queda es breve. Padre, en el nombre de Jesús, tócalos, Dios. Tócalos, Dios. Por tu poder, tócalos ahora. Que el fuego del Espíritu Santo venga sobre sus vidas. Enciéndelos, dimensiónalos, impúlsalos, capacítalos, envuélvelos en tu gloria, arrópalos en tu poder. Que ellos puedan verte, Señor, en sus vidas. Que ellos puedan observarte. Señor, que ellos caminen contigo. Que ellos no vendan su integridad por nada. Que ellos no se hagan al mundo, sino que el mundo se haga a ellos. Señor, imparto sobre ellos vida, pasión por tu espíritu, amor por tu palabra. Señor, que amen la santidad, que no se dobleguen ante las tentaciones de la vida, que no hagan alianzas con personas incorrectas, que sean como Enoc, que caminó contigo y tú lo llevaste porque el mundo no era digno de él. Señor, úsalos como lo hiciste con Noé, que a pesar de las burlas de aquella generación, siguió clavando madera tras madera para llegar a ser aquel gran proyecto que se llamó el arca, en el cual encapsulaste la vida animal y humana. Señor, encapsula en ellos lo que harás en este tiempo. Hay pastores, hay evangelistas, hay misioneros, hay hermanos de las iglesias, que muchos de ellos dijeron: Dios, ¿qué me vas a usar a mí si no sé hablar? Si a ti te va a usar el Señor. A ti que estás sentado en un banco, a ti que cantas un coro, a ti que enseñas en la escuela bíblica, a ti que haces algo pequeño a la vista de otros, pero cuando se desate lo dimensionado de Dios sobre ti, no habrá paredes que puedan frenar lo que Dios hará contigo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Declaro sobre la vida de Diego Pérez y Mariela que los tiempos que vienen serán gloriosos, que viene un tiempo de una cosecha avasallante, que crecerán sin límites, que van a tener que comprar sillas y más bancos y tendrán que hacer varias reuniones porque la gente se va a agolpar, porque Dios los va a dimensionar. Los bendigo en el nombre de Jesús, manantial de bendiciones, La Matanza, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Ha sido para mí un placer compartir esta palabra. Sentimos la gloria de Dios acá. Hay un ambiente espiritual hermoso acá. Sentimos ganas de llorar, de reír, de saltar. Meli está llorando atrás. Yo estoy acá emocionadísimo. Dios hará cosas grandes con ustedes. Aférrense, dimensionados para llevar su gloria hasta los confines de la tierra.